Hay algo que la vida nunca deja de hacer: cambiar. Cambian las personas, cambian las circunstancias, cambian nuestras prioridades, cambian las oportunidades. Incluso nosotros mismos cambiamos, aunque algunas veces no nos damos cuenta. Y quizá por eso existe una de las herramientas más poderosas que tenemos para avanzar: la capacidad de seguir aprendiendo. Porque mientras estés dispuesto a aprender, nunca estarás completamente atrapado en la versión de ti que existe hoy. Puedes equivocarte y aprender. Puedes perder una oportunidad y aprender. Puedes comenzar de nuevo y aprender. Puedes descubrir que aquello que creías saber no era suficiente y también aprender. Y aunque muchas veces esperamos que la vida nos recompense con dinero, reconocimiento, éxito o resultados inmediatos, existe una recompensa mucho más profunda para quien nunca deja de aprender: la posibilidad de convertirse en alguien capaz de enfrentar una vida que también está cambiando constantemente. Tal vez hoy sientas que llegaste tarde, tal vez pienses que otras personas saben más que tú, quizás mires a alguien que comenzó antes, que tuvo mejores oportunidades o que parece avanzar mucho más rápido, pero hay algo que nadie puede quitarte: tu capacidad de aprender desde este momento. Y mientras esa capacidad siga viva, todavía tienes mucho por construir. Piensa por un instante en un niño que está aprendiendo a caminar. Se cae, se levanta, vuelve a intentarlo, se vuelve a caer y nadie lo mira diciéndole: ya fracasaste demasiadas veces, deberías rendirte. Al contrario, entendemos que está aprendiendo. Entonces, ¿por qué dejamos de tener esa misma paciencia con nosotros mismos cuando somos adultos? ¿Por qué un error cometido a los 30, 40 o 50 años empieza a parecernos una sentencia? ¿Por qué pensamos que deberíamos saberlo todo? La verdad es que nadie llega a una edad en la que la vida deje de tener algo que enseñarle. Cada etapa trae preguntas diferentes. Cuando eres joven, quizás aprendes a descubrir quién eres. Después aprendes a tomar decisiones. Más adelante aprendes que no todas las personas se quedan. Aprendes que algunas oportunidades requieren valentía. Aprendes que otras requieren paciencia. Aprendes que no todo lo que deseas te conviene. Y también aprendes algo que quizá nadie te explicó: que crecer no significa dejar de equivocarte, significa aprender a equivocarte de una manera diferente. Porque la experiencia no consiste en acumular años, consiste en extraer aprendizaje de esos años. Puedes vivir 20 años y repetir exactamente los mismos errores, o puedes vivir una experiencia difícil y permitir que esa experiencia transforme tu manera de pensar. Ahí comienza una verdadera evolución. Cuando hablamos de aprender, muchas personas piensan inmediatamente en libros, universidades, cursos o títulos. Y sí, todo eso puede ser maravilloso, pero aprender es mucho más grande que estudiar. Puedes aprender escuchando a una persona, puedes aprender observando, puedes aprender de una conversación, puedes aprender de un fracaso, puedes aprender de alguien que piensa completamente diferente a ti, puedes aprender incluso de una etapa de tu vida que desearías olvidar. A veces una de las mejores lecciones llega disfrazada de problema. Una puerta que se cierra puede enseñarte a buscar otra entrada. Una relación que termina puede enseñarte a conocerte mejor. Una decisión equivocada puede mostrarte qué clase de decisiones no quieres volver a tomar. Una dificultad económica puede enseñarte a administrar mejor. Un proyecto que no funciona puede enseñarte algo que ningún consejo te habría podido explicar. Y eso cambia completamente la manera de mirar nuestra historia, porque quizás no puedas cambiar lo que te ocurrió, pero sí puedes decidir qué vas a aprender de ello. Y esa decisión puede cambiar el significado de muchas cosas. Hay una trampa silenciosa que puede detener nuestro crecimiento: creer que ya sabemos suficiente. Cuando una persona piensa que lo sabe todo, deja de escuchar, deja de preguntar, deja de observar, deja de aceptar correcciones y poco a poco comienza a quedarse atrás mientras el mundo continúa avanzando. Porque el mundo no se detiene para esperarnos. Lo que funcionaba hace algunos años puede dejar de funcionar. Los profesionales cambian, las herramientas cambian, las relaciones cambian, las necesidades cambian, la tecnología cambia. Incluso nuestros propios sueños pueden cambiar. Por eso, aprender no es solamente una estrategia para conseguir algo, es una manera de mantenernos despiertos ante la vida. Y aquí hay algo importante.
Aprender no significa tener que convertirte en un experto en todo. No necesitas saberlo todo. Necesitas conservar la humildad suficiente para reconocer que todavía puedes descubrir algo nuevo. Esa pequeña actitud puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Y esta quizás sea una de las partes más difíciles, porque aprender algo nuevo puede ser emocionante, pero descubrir que una idea que llevamos años creyendo ya no nos sirve puede ser doloroso. Hay personas que necesitan aprender a decir no, otras necesitan aprender a pedir ayuda, algunas necesitan aprender a descansar sin sentirse culpables. Hay quienes necesitan aprender que no tienen que demostrar constantemente su valor, y también hay personas que necesitan aprender a dejar atrás una versión de sí mismas. Porque creer no siempre consiste en agregar cosas, a veces consiste en quitar una creencia, quitar una costumbre, quitar una expectativa, quitar una forma de relacionarnos con los demás, quitar una idea que alguna vez nos protegió pero que hoy nos limita. Y para hacer eso necesitamos algo que también forma parte del aprendizaje: humildad. La humildad de decir, quizás estaba equivocado, quizás puedo hacerlo de otra manera, quizás todavía tengo algo que aprender. Esa frase no te hace pequeño, te hace crecer. Quizás uno de los mayores errores que cometemos es comparar nuestro capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona. Ves a alguien que domina una habilidad y piensas, yo nunca podré hacer eso, pero probablemente estás viendo el resultado de cientos o miles de horas que tú no viste. No viste sus primeros intentos, no viste sus errores, no viste las veces que tuvo que empezar nuevamente, no viste las dudas, solo estás viendo el punto en el que se encuentra hoy. Por eso no necesitas aprender al ritmo de nadie, necesitas avanzar a tu propio ritmo. Si hoy aprendiste algo que ayer no sabías, ya hubo crecimiento. Si hoy entiendes algo que hace un año no comprendías, has avanzado. Si hoy reaccionas de una manera diferente frente a un problema que antes te destruía, has aprendido. Y eso también cuenta muchísimo. Imagina que estás frente a una puerta, no sabes qué hay detrás, pero descubres que existe una llave. Aprender puede ser algo parecido. Cada conocimiento puede convertirse en una llave. Una habilidad puede abrir una oportunidad, una conversación puede abrir una perspectiva, un libro puede abrir una idea, una experiencia puede abrir una nueva dirección. Y quizás una de esas llaves termine cambiando tu vida. Por eso vale la pena seguir acumulando aprendizajes. No porque tengas la garantía de que cada cosa que estudies producirá un resultado inmediato, sino porque nunca sabes qué conocimiento terminará siendo útil en el momento exacto en que más lo necesites. Tal vez hoy aprendas algo que parece insignificante y dentro de 5 años ese conocimiento te permitirá tomar una decisión diferente. Tal vez hoy conozcas a alguien que te enseñe una perspectiva que transforme tu manera de ver el mundo. Tal vez hoy descubras una habilidad que todavía no sabes cómo utilizar, pero un día puede convertirse en parte de algo mucho más grande. Así funciona muchas veces la vida, no siempre nos muestra inmediatamente para qué sirve lo que estamos aprendiendo. Hay una cualidad que me parece especialmente poderosa, la curiosidad. Esa capacidad de mirar algo y preguntarte ¿por qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasaría si lo intento de otra manera? ¿Qué puedo aprender de esto? La curiosidad mantiene abierta nuestra mente y una mente abierta encuentra posibilidades donde antes solamente veía obstáculos. Quizás por eso las personas que continúan aprendiendo suelen encontrar caminos que otros no ven. No necesariamente porque sean más inteligentes, sino porque siguen haciendo preguntas. Y mientras haces preguntas todavía estás explorando. Mientras exploras puedes descubrir y mientras descubres puedes cambiar. Tal vez ahora estés pensando, me gustaría aprender, pero no tengo tiempo. Y entiendo esa sensación. La vida está llena de responsabilidades, trabajo, familia, problemas, pendientes, preocupaciones, pero aprender no siempre requiere horas enteras. Puede comenzar con 15 minutos, una página, una conversación, un video educativo, una práctica, una pregunta, una experiencia observada con atención. Lo importante no es la cantidad extraordinaria de tiempo que puedas dedicarle, es la decisión de no dejar de crecer, porque 15 minutos repetidos durante meses pueden convertirse en algo enorme. Una pequeña semilla parece insignificante cuando la plantas, pero no juzgamos su potencial por su tamaño. Esperamos, la
dudamos y con el tiempo aparece algo que antes no existía. Con el aprendizaje sucede exactamente eso. Quiero dejarte una pregunta. No necesariamente tienes que responderla aquí. Respóndela para ti. ¿Qué te está enseñando la etapa de vida en la que te encuentras ahora? No preguntes solamente qué estás consiguiendo, pregunta qué estás aprendiendo, porque quizás estás atravesando una etapa difícil y todavía no puedes ver ningún resultado positivo. Pero quizás estás aprendiendo a ser más fuerte, quizás estás aprendiendo a poner límites, quizás estás descubriendo quién realmente está contigo, quizás estás aprendiendo a confiar nuevamente, quizás estás descubriendo una capacidad que no sabías que tenías. Y quizás algún día mirarás hacia atrás y entenderás que aquella etapa no solamente fue algo que tuviste que soportar, también fue algo que te enseñó. Hay algo hermoso en aceptar que siempre podemos comenzar como principiantes. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto hayas conseguido, puedes aprender algo nuevo. Puedes empezar una nueva habilidad, puedes descubrir una nueva pasión, puedes cambiar de opinión, puedes volver a estudiar, puedes preguntarle a alguien que sabe más que tú, puedes decir no sé cómo hacerlo todavía. Y esa última palabra es importante, todavía. No sé hacerlo todavía, no lo entiendo todavía, no lo he conseguido todavía, porque todavía deja abierta la puerta. No convierte una dificultad actual en una identidad permanente. Y eso puede cambiar completamente tu manera de enfrentar los desafíos. Quizás por eso creo que aprender también es una forma de esperanza, porque cuando aprendes estás diciendo todavía puedo mejorar, todavía puedo descubrir, todavía puedo cambiar, todavía puedo encontrar otra manera. Y mientras exista esa posibilidad, tu historia no está terminada. No importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años o muchos más. No existe una fecha de vencimiento para la curiosidad. No existe una edad máxima para comenzar algo de nuevo. No existe un momento en el que debas decir ya es demasiado tarde para aprender. Puede que algunas oportunidades hayan pasado. Sí, puede que algunas decisiones ya no puedan cambiarse. También, pero siempre puedes decidir qué vas a aprender a partir de hoy. Y eso puede modificar lo que hagas mañana. Así que si hoy sientes que no avanzas, aprende. Si cometiste un error, aprende. Si alguien te enseñó algo que no querías escuchar, escucha y aprende. Si una puerta se cerró, pregúntate qué debes aprender antes de buscar otra. Si estás comenzando desde cero, recuerda que comenzar desde cero también significa que tienes la oportunidad de construir con lo que ahora sabes. Y si algún día llegas a pensar que ya sabes suficiente, busca algo que vuelva a despertar tu curiosidad, porque la vida tiene una manera muy especial de recompensar a quienes siguen creciendo. Quizá no siempre con aquello que esperaban, quizá no en el momento que imaginaban, pero cada aprendizaje aumenta tus posibilidades, te vuelve más preparado, más consciente, más flexible, más capaz de enfrentar lo que venga. Y quizás la verdadera recompensa no sea llegar a un punto donde finalmente puedas decir, ya lo sé todo. Quizás la verdadera recompensa sea llegar al final de cada etapa pudiendo decir, ahora entiendo algo que antes no entendía. Eso es crecer, eso es avanzar, eso es vivir despierto. Así que no tengas miedo de ser principiante otra vez, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de cambiar de opinión, no tengas miedo de descubrir que todavía te queda muchísimo por aprender, porque mientras sigas aprendiendo siempre habrá una nueva posibilidad esperando ser descubierta. Y recuerda, la vida no siempre recompensa al que sabe más. Muchas veces recompensa al que está dispuesto a seguir aprendiendo. Tal vez hoy no puedas cambiar toda tu vida, pero sí puedes aprender algo que cambie la manera en que enfrentas el día de mañana. Y quizás ese pequeño aprendizaje sea el comienzo de algo que todavía no puedes imaginar. Así que sigue preguntando, sigue descubriendo, sigue creciendo, porque mientras tengas la humildad de aprender, todavía tienes espacio para convertirte en una versión de ti que hoy ni siquiera conoces. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.